A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya. Nuevamente tratando de mejorar nuestro sistema de justicia con ideas, con aportes de personas o personalidades importantes dentro del foro que con su experiencia, con su investigación, con su esfuerzo, quieren contribuir también con este esfuerzo por tener una justicia mejor y tratar de desmontar toda esta categorización de la peor institución dentro de la sociedad ecuatoriana. Quiero presentarles, para quien no le conocen, aunque es un activista político del derecho muy conocido, el doctor Javier Buendía. Javier, buenos días, un placer para nosotros tenerte en el sede de Telesucesos. Muchísimas gracias, Germánico, un honor. Quería empezar esta entrevista, Javier, pidiendo tu criterio respecto a lo que es coyuntural. ¿Qué pasa con la nominación, con el concurso de jueces para la Corte Nacional? El principio de autoridad, el principio de legitimidad, se ha perdido desde el punto de vista de lo que es el corazón de la democracia, que es la administración de justicia, porque además constituye la garantía fundamental para el Estado de Derecho. Desde ese punto de vista, desde el 7 de mayo del 2011, tras la malhadada consulta popular, hemos venido asistiendo a una línea de deformación de la administración de justicia que hoy nos tiene un estado decadente. Y eso tiene una realidad lacerante: 40 homicidios por cada 100.000 habitantes diarios en el Ecuador, lo cual nos convierte en el quinto país con mayores niveles de criminalidad en la región. Y esto con efectos directos también en las condiciones de vida de la gente, que no solamente que esté en riesgo su integridad física, la de sus familias, sino también su patrimonio. Y alrededor de eso, además, una línea directa de influencia en lo que es el detrimento en las condiciones de vida de la gente por la falta de seguridad jurídica para la inversión que dé lugar a solucionar la deserción laboral de 8 de cada 10 personas que en este momento en el Ecuador no tienen empleo formal. El episodio de la Corte Nacional es otro de los que se vienen dando en el marco de este estado decadente. Un ingrediente más, dirías. Un ingrediente más. En términos que esta desinstitucionalización hoy hace que se dispute en la línea de lo que significa la administración de justicia, la impunidad y los intereses del crimen organizado y los intereses de los ciudadanos y de la gente de bien. En ese sentido, entonces, hay que entender cómo se fueron dando las distintas designaciones de la Corte Nacional de Justicia a partir del desmontaje del modelo de gestión anterior de lo que es el sistema de justicia en el Ecuador, relacionados con lo que fue los mandatos del doctor Ramírez, de la doctora Aguirre, efectivamente lo que sucedió desde el punto de vista también de la designación de este último periodo en el año 2021. Y hacer una parametrización para medir la eficacia social y la eficiencia jurídica del trabajo de la Corte Nacional, que al momento tiene, ya tras 3 años de esta última gestión, los más bajos índices de credibilidad y de confianza ciudadana. En términos de lo que significa, por ejemplo, actuaciones de quien también terciara para ser presidente del Consejo de la Judicatura en la cuarta terna, en el último proceso de aquello que también asistió
con escozor la ciudadanía ecuatoriana respecto a lo que fue el episodio novelesco del Consejo de la Judicatura entre febrero del año pasado y me refiero al magistrado Rivera, que efectivamente con sus fallos reiterados dan lugar a esa posibilidad de que la ciudadanía pueda mirar con claridad dónde está la línea de definición entre la defensa del crimen organizado y la defensa del interés general. Ya vamos a topar el tema de las elecciones que se vienen para la Corte Nacional, para la presidencia de la Corte Nacional. Pero yo quería que te refieras exactamente al proceso como tal. ¿Cómo miras tú, desde tu observatorio y desde tu punto de vista crítico personal? ¿Cómo observas tú el proceso de selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional? ¿Debe proseguir? ¿No debe proseguir? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Creo que el informe de los observadores internacionales incluso nos releva de tener una posición sesgada respecto de lo que está sucediendo. Ellos han dicho que efectivamente hay 3 elementos fundamentales sobre los cuales se tiene que suspender y rever el concurso, sobre la base específica de 3 elementos fundamentales. El hecho de que no existen elementos de transparencia y rendición de cuentas, no existen elementos técnicos efectivos sobre lo que han sido los procesos de determinación de méritos y el tema de la prueba. Y lo tercero, garantías específicas para los postulantes, cuando efectivamente, en primer lugar, se llamó en el mes de abril incluso un pedido del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana, para que se formule una veeduría en la que, entre otros, nos escribimos nosotros, y de la cual no tenemos noticia ni novedad hasta el momento. Nunca de la fueron constitución convocados de esa veeduría, ¿no? Y evidentemente se hizo la matriz de opinión pública de que efectivamente se estaría garantizando la nitidez del concurso. Entonces, en ese elemento fundamental, y cada uno de estos 3 preocupaciones de la observación internacional, nos pone con claridad cuál es el estado de cosas de cómo se ha venido manejando con discrecionalidad, con arbitrariedad, sesgamiento, con absoluto sesgo y sobre todo con un libreto que nosotros no tenemos pruebas, pero tampoco nos falta dudas respecto de que esto pertenece a una agenda política ubicada en algún lugar de Europa, al cual responde en la tercera parte de la Corte Nacional, algunos miembros lastimosamente de la Corte Constitucional y principalmente los 2, en este momento el 50% del Consejo de la Judicatura, incluyendo a su presidente. Entonces, las garantías efectivamente de tener una Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano de administración de esa función del Estado, que cumpla con los elementos fundamentales de confianza ciudadana, son absolutamente pocos. Debe suspenderse entonces. Creemos que exista la voluntad en el Consejo de la Judicatura de suspender. Cuando incluso llama nocturnamente, como suele hacer el doctor Terán, a sesiones telemáticas que ayer, incluso en estos últimos días, le dejaron sin quórum, ¿ya? En una soledad franciscana, en el que pretendía formar una nueva comisión técnica, que además con una creación de algo que efectivamente creo que en los postulados de quienes llevamos haciendo 15 años de participación ciudadana se nos perdió, un observatorio cívico. Un observatorio cívico que seguramente será gran garante de la transparencia y la nitidez y las certezas en ese concurso, que no lo van a suspender. Javier, pero pensando en esta participación cívica, este observatorio cívico, tal vez el doctor Terán lo que quiere es, ahora sí, acoger para legitimar el procedimiento ya viciado hasta este momento, por decir a abogados que forman parte del foro, a decanos de la facultad y profesores de las universidades, académicos. ¿No crees tú que por ahí podría ser tal vez la solución a este concurso? Solución, digo, desde el punto de vista que quienes participen de este observatorio cívico le digan: señor doctor Terán, señores Consejo de la Judicatura, esto no puede seguir, esto es una farsa. ¿No crees que a lo mejor por ahí está la posibilidad de que el ciudadano también se pronuncie, como nos hemos pronunciado quienes hemos visto con estupor lo que ha ocurrido, y hemos opinado que sí, que en efecto debe suspenderse o al menos revisarse ese concurso? Lo que cabría es básicamente instrumentar acciones concretas desde el punto de vista de lo que el ordenamiento jurídico nos permite, porque el doctor Terán no nos va a dar cátedra a nosotros sobre lo que es participación ciudadana y control social.
después de que tenemos casi década y media en ello. Y no necesitamos que nadie nos convoque, ni tampoco necesitamos ningún tipo de acreditación. Y creo yo que el activismo que llevan adelante los colegios, los foros, efectivamente no tienen que estar atados a una convocatoria de absolutamente nadie. Y por eso es tan importante saber qué va a suceder también con las acciones de protección que ya presentó el Colegio de Abogados de Pichincha, porque en esto hay un tema fundamental. No se puede partir de premisas falsas para llegar a resultados verdaderos. La voluntad del doctor Terán y del Consejo de la Judicatura de la transparencia en términos de lo que es no solo la designación de los magistrados de la Corte, sino de la administración de justicia en general, no existe. Por eso, nosotros hemos elevado el tema ya en el marco de agradecerte todo tu respaldo, Germánico, a estos 34 meses de trabajo respecto a la reforma ciudadana de la justicia, que llevamos 12 años peleando desde la sociedad civil, desde la plataforma Somos Ciudadanos y el Grupo Justicia, en que hemos llevado adelante ya los acercamientos con el gobierno nacional para que se considere la posibilidad de inclusión de una pregunta en el que efectivamente se le obligue al Consejo de la Judicatura a firmar el convenio con el Banco Mundial que dé lugar a una posibilidad de una reforma integral de la justicia con $600 millones durante los próximos 5 años, aquello que nosotros consiguiéramos en la ciudad de Washington en el mes de abril, y que la falta de voluntad del doctor Terán no ha permitido que se ejecute. Pero además otro anuncio importante. En ese sentido, ¿qué voz tiene respecto del tema de cumplir y hacer cumplir también el presidente de la República? Y ahí entonces vamos a ver su voluntad respecto de lo que esperamos anuncie en la Cumbre Internacional por Ecuador que estamos organizando con el alcalde de Ibarra y la Fundación Konrad Adenauer, y que esperamos, por supuesto, nos honres como panelista, mi estimado Germánico, en la ciudad de Ibarra el 25 de enero del año 2024, en relación a lo que será el tema de la firma y suscripción del decreto que dé lugar al Ministerio de Justicia. Sería maravilloso porque esto ha sido uno, y quienes saben nuestra trayectoria, que ha sido nuestra lucha. Si no existe una política de justicia en el país, ¿cómo puede pretenderse que haya una reforma, un cambio a este caduco y aberrante sistema judicial? Pero se me ocurre una pregunta. ¿Qué es lo que pretenden al seguir con este proceso de selección de jueces? ¿Acaso tener más adherentes a determinada candidatura para la ya próxima elección de presidente de la Corte Nacional? Y sobre todo garantizar que las salas penales tengan la posibilidad de seguir generando el ámbito de impunidad del cual ya goza el ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Que ha sido ya total y completamente eximido de cualquier culpa en 2 procesos como el caso Singue, y ahora evidentemente se está pidiendo incluso el tema de una llamativa autorización de la Asamblea Nacional para que pueda ser procesado. ¿Y a dónde apuntan? Efectivamente al recurso de revisión de Correa, pues. Efectivamente en la lógica de permitir que esa agenda de impunidad logre lo que no se ha logrado en las urnas, que es la representación política del crimen organizado en el gobierno nacional. Pero por eso no se ha presentado ningún recurso de revisión por parte de es que hay un elemento formal, Correa. Es que hay un elemento formal que no se cumple, pues es efectivamente la posición de la fiscal en el juicio. Ese es el impedimento, y por lo cual tienen una línea de una rabia casi descomunal de orden personal fiscal contra la doctora Diana Salazar. Sí, es la verdad, eso es evidente. Pero examinemos un hecho. La fiscal no es la que sanciona, no es la que libera de responsabilidades. Así es la que da su punto de vista y opina y presenta pruebas o impugna aquellas que podría presentar el presidente Correa como nuevas en el recurso de revisión. Yo digo, ¿por qué no sacarnos el susto y que en efecto se presente el recurso de revisión? 2 años le hemos dicho lo mismo. Sí. En todos los foros en los que hemos participado, preséntelo para que efectivamente tengamos la posibilidad de dejar de jugar al tema del síndrome del miedo, y que sobre esa base permanezca vigente y con voz alguien que efectivamente es el responsable absoluto de la crisis del sistema de justicia, porque lo cooptó para los intereses que están reflejados justamente en la sentencia del caso Sobornos. Aquí no estamos haciendo presuntivas. Hay una sentencia
que define con claridad el estado colusorio en el que vivimos, en el que no solamente está pues el tema de los funcionarios y servidores judiciales corruptos, también están los empresarios prebendatarios, también está la prensa que les es absoluta y completamente dócil. Están los profesionales del derecho y los colegios de abogados que trabajaron con ellos, que trabajaron para así ellos, es. Y está además el tema de la posibilidad de las famosas hasta facultades de jurisprudencia, en donde se ha creado también toda una suerte de zafaronismo, sí, ¿no es cierto?, de defensa de la impunidad, sí, que hoy está en el Código Orgánico Integral Penal y principalmente en el Código General de Procesos. Te olvidas de la paupérrima administración del fiscal Chiriboga, que básicamente fue una comparsa a toda la farsa que se montó a través de la justicia durante 10 años, ¿no? Eso sí es lo más criticable. Y eso sí fue el elemento fundamental sobre el cual puedes hacer ahora correlaciones del estado decadente en el que estamos. Claro, así es. Bueno, pero has topado un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que si alguien ha sido o se ha constituido como un ejemplo de lucha contra la corrupción, un ejemplo de valor y de ética dentro del sistema judicial, es la doctora Diana Salazar. ¿Cómo ves tú, Javier, el desear ahora montar un operativo, yo le llamo operativo, en la Asamblea Nacional para tomarse, para defenestrarle, para desacreditarle y al menos para debilitarle, sino buscar su destitución? Efectivamente, es crear el sofisma que les permita, mientras tanto, el tema de la Corte Nacional y adelantar el tema del recurso de revisión para la impunidad del prófugo sentenciado. En ese sentido, lo que va a suceder es que en la Asamblea se va a poder retratar de cuerpo entero cómo están las distintas bancadas en relación a una agenda de impunidad. Hemos visto y escuchado con beneplácito la posición del presidente de la Asamblea, el ingeniero Henry Kronfle, en relación a decir que efectivamente los elementos sustanciales sobre los cuales se presentó el tema del juicio político están total y completamente ya juzgados, y que efectivamente desde ese punto de vista quieren leer con claridad y que la unidad técnica legislativa se pronuncie para que el CAL determine el tema de la posibilidad o no respecto de cuáles son los elementos de convicción que llevan al incumplimiento de funciones. En ese sentido hay un llamado muy claro desde el punto de vista de la ética pública al respaldo mayoritario alrededor de lo que significa no solamente la doctora Diana Salazar, con quien venimos trabajando denodadamente desde sociedad civil de manera autónoma desde el año 2019, sino también la posibilidad material de que a través de ella se esté defendiendo la probidad, la ética pública y la capacidad de que mayores personas se involucren con la necesidad de llevar adelante una línea de resultados concretos en lo que es el tema de la defensa de la vida. Exacto. Hoy el tema de la administración de justicia ya no es un asunto de entre abogados. O sea, esto representa vidas. Son 40 homicidios diarios. Es la imposibilidad de tener empleo adecuado en el Ecuador porque no existe seguridad jurídica para involucra un compromiso de toda la ciudadanía. Absolutamente. ¿No? Alrededor de una persona que está dando su cara precisamente para luchar contra todo lo que es el crimen organizado, como es la señora fiscal general, ¿no? Y esto se puede establecer sobre indicadores de desempeños claros. Esto determina, por ejemplo, el tema de cómo evalúan los organismos internacionales, la cooperación internacional y, valga la redundancia, y también el cuerpo diplomático del país. En términos de que la única posibilidad que existe en este país de mostrar que hay resultados respecto de lo que es la vindicta pública y la posibilidad incluso hasta de la estabilidad de los contratos y otros perceptores importantes para el tema de la recuperación económica, representa a la doctora Salazar. Así es. Y esperamos en ello y reiteramos el compromiso con el doctor Mauricio Torres en términos de que la Contraloría se sume, porque ahora las instituciones están más allá de las personas y los protagonistas están en la sociedad civil. Y desde ese punto de vista tiene que entenderse incluso cuáles son los elementos que se están dando en el país, pero también en la región. Desde el sur nos vienen buenas noticias. Hay que empezar a mirar esas buenas prácticas. ¿O esperamos también esos niveles de que efectivamente desmejoren totalmente las condiciones de vida para reaccionar en su momento determinado? Si no nos llama la atención
que casi 50 personas sean víctimas de homicidio en el país para reaccionar. Yo no sé cuál es la conciencia pública del ciudadano en el Ecuador. Indiscutiblemente. Yo pienso, has topado el nombre del doctor Torres, el nuevo Contralor. Yo conozco sus ejecutores hace tiempo. Es una persona de primera categoría. Eso habla muy bien. Y yo creo que se va a armar un equipo de primera, repito, porque con la doctora Salazar, con el doctor Torres, y ojalá, y me he pronunciado en este canal, la doctora Camacho, desde la presidencia de la Corte Nacional, formen un frente que realmente dé un ejemplo y sea una guía ciudadana para sacarnos de este pozo en el que nos encontramos, Javier. No sé cuál es tu punto de vista respecto a las otras candidaturas en la Corte Nacional, que indiscutiblemente son también muy buenas figuras, casi todas, al respecto. ¿Qué opinas? La prostración en la que estamos en este minuto en el Ecuador respecto de lo que significa las garantías del ejercicio del Estado de Derecho por parte de las instituciones hace que ahora en el cumplimiento del deber no haya mérito. Y eso se lo hemos dicho con claridad al nuevo Contralor General del Estado. La ciudadanización de la Contraloría representa tener la capacidad de que con carácter preventivo, no solamente sancionatorio y extorsionador, lleve adelante una agenda de reinstitucionalización con apoyo de la banca internacional multilateral, para que sobre todo se entienda que el modelo de gestión debe procurar que cada centavo que en este momento se distrae de un Estado obeso, total y completamente corrupto en su mayoría, que nos quita la comida de la boca, sin credibilidad, que ¿no? representa 900 millones de dólares, que representa en este momento además que esos recursos que se emplean en sueldos en su mayoría sin ningún tipo de calidad y eficiencia desde el punto de vista de estándares internacionales, son además elementos que además son robados, son distraídos de lo que significa agua potable, alcantarillado, seguridad. Y eso efectivamente no se puede permitir y hay que hacerle un llamado enérgico, cordial al presidente de la República que tome en cuenta respecto de la modernización del país. El Contralor tiene ahora entonces esa misión, que es histórica, en términos de reivindicar la posibilidad de la defensa del recurso público para que efectivamente en ello se materialicen los derechos de la gente. ¿No crees tú, Javier? Perdóname. Quería topar un tema ahora que estás hablando sobre el presidente y su plan de modernización del Estado. ¿No le crees secuestrado por las mayorías políticas en la Asamblea? ¿No le crees sin capacidad de movimiento, sin experiencia política, sin manejo y sin una adecuada conducción o asesoría política para manejar la Asamblea Nacional? Como le ve la ciudadanía. Si la experiencia representa traicionar, representa traición, no queremos la experiencia de Guillermo Lasso. Respecto del presidente Noboa hay que darle el beneficio de la duda. Respecto de que efectivamente desde las formas al menos se entendería que el crimen organizado no volvió al ejercicio del poder. Pero por supuesto estamos absolutamente y completamente colaborativos y vigilantes. Vamos a participar en temas de proponer una reforma laboral importante con la ministra de Trabajo con quien nos hemos reunido. Estamos aportando en términos de lo que significa el proyecto de ley de eficiencia económica, sobre todo en la materia de asociación público-privada. Estamos proponiendo la reinstalación ahora sí con probidad y con una línea muy clara en donde hay buenas noticias porque la doctora Marjorie Chávez ha aceptado el reto de postular, si así lo decide el presidente de la República, el tema del ejercicio del Ministerio de Justicia. En relación a lo que significa este estado de duda que no es un cheque en blanco, es un elemento de colaboración, estamos poniendo nuestro contingente sin que medie recurso público alguno. Sin intereses personales de ninguna naturaleza. Y sumando a los trabajadores, a las organizaciones de sociedad civil, a los empresarios de buena fe, que no son prebendatarios, a los elementos de la academia, a los gremios profesionales, en relación a una agenda, presidente Noboa. Ese es el llamado. El tiempo es corto en términos se es ineficiente. El tiempo es largo si se logran resultados. Pues realmente es maravilloso escuchar una voz que a la vez que ha sido crítica, que nos ha presentado el verdadero cuadro en el que se desarrolla la justicia, pues también nos arroja
esperanza al escuchar que existen planes, que existen proyectos y que sobre todo existe el respaldo político para posibilitar que nuestra justicia salga adelante. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.